porque a mí me salvó la actuación. ¿De qué me salvó? Yo venía creciendo en una juventud en el interior donde me daban cerveza de los 13, 14 años, donde el éxito de la noche era tratar de conquistarte una chica y meterte una borrachera gratis si era posible. Ese era el éxito de la noche. Y toda la energía que yo enfocaba en eso me estaba haciendo perder el tiempo. La Mordida, el podcast. Damas y caballeros, sean bienvenidos a La Mordida, el podcast. Estamos por acá llenos de energía. Estos manes no cobraron. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? El de Nicole Ferguson acabadito de cobrar. Está tan limpio. Se acabó la quincena. Exacto. Oye, saludando por acá a Jessica Salado, que está junto con nosotros. Hello, ¿cómo andan? El pelado Yellow Matic. Check. Y bueno, nuestro invitado especial que está aquí, señoras y señores, nada más y nada menos que Elmis Castillo. Hoy vamos a hablar de Hermisendo y cuánta plata hace en OnlyFans. No puedo. No estamos ahí nada de eso. ¿Cómo está, Hermis? Bien, gracias por invitarme, gente. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo van los mandados, las cosas? ¿En qué anda Elmis en la última semana? Sí, acabamos de terminar el musical Balboa, así que fue como de nuevo retomar, porque los sábados y domingos estábamos haciendo doble función. Wow. A las 2 y a las Ahora 8 tiene de la noche. vida, pues. Ya recuperé un poquito y ordené la casa, trapié, fregué los platos, llamé a la gente, hey, estoy aquí, existo. Estoy vivo, invítenme a tomarme los tragos o algo. Sí. El piso de tu casa y que finalmente me trapea. Llegó, amén. Finalmente. Sí, Ay, ya la Muy bien. Ese es el tema del teatro, que es un sacrificio. Es muy bonito, pero hay que estar ahí y no puede faltar. Claro. Arrancamos el podcast, como siempre, conociéndote un poquito de la infancia, de dónde viene Elmi, de qué provincia, dónde nació, cómo fue en su infancia, en qué escuela estuvo. Cuéntame un poco de ti. Bueno, mi infancia fue muy bonita. Yo me crié entre ríos y árboles y allá y vacas. Yo soy del interior del país, nací en David, Chiriquí, cédula 4. ¡Meto! Como la ciudadana por allá, ojalá ahí para que... Como la ciudadana por allá. Bueno, yo soy cédula 8, pero mi familia de allá de Volcán. Claro. Yo creo que es el primer invitado internacional que tenemos aquí. Total. Sí. El primero. Sí. Chiricans. Y bueno, yo crecí allá en el interior y muy feliz de crecer allá porque eso como que me fue creando, me fue haciendo. Pero de cierta forma, mi escuela, que actualmente todavía a veces voy, paso y la veo, yo me crié en una escuela después, con el tiempo, en una escuela multigrado. Porque mi mamá se va de Chiriquí, viene a Panamá. Yo crecí con mi mamá y mi abuela, entre mujeres, gracias a Dios. Y mi mamá viaja a Panamá, y cuando viaja a Panamá, como que me arranca ese amor por primera vez, y yo me quedo con mi abuela en el interior, y mi abuela decide mudarse a un lugar cerca de Dolega, y crezco en una escuela donde un maestro le daba clase a tres grados diferentes en el mismo salón. La realidad de muchos panameños, lastimosamente, al día de hoy, incluso. El otro maestro le daba a otro, y el que daba inglés daba educación física. Total. Había reciclaje de maestros. Tú sabes que cuando tú mencionas esto de que fue una infancia muy feliz, las personas en el interior tienen una vida bastante feliz, sí. Pero eso no quiere decir que aunque sea feliz, no sea dura esa pero vida. mira que no sé si feliz es la palabra, porque yo sí me sentía como en contacto con el interior y me encantaba, pero lo que pasa en el interior es que empiezan a separarte. Mi mamá viaja, como te comento, para buscar el sustento, para buscar un mejor trabajo en la ciudad, y yo quedo como, mira, yo veo mis fotos actual cuando estaba niño y estoy entre los árboles jugando, pero yo sí siento una melancolía. Claro. Esa melancolía con esa la que tristeza crecemos. de no tener a tu mamá cerca. Sí, de no tener a mi mamá, de no haber crecido con mi papá. Y eso pasa mucho en el interior, que se van separando las familias. No siempre, pero sí pasa. Sí. Y yo a veces veo fotos de cuando estaba chiquito y digo, cuando tenía 8 años parecía que tenía 80. Entristecido por la vida. Pero, pero eso es lo que me hacen, porque con eso empiezo a crear y empiezo a imaginar cosas, historias. Yo era un niño muy callado
cuando estaba chiquito. Ya después me hice hablador, hasta me pagan por hacer stand-up comedy, Claro, echar chistes, ¿no? exacto. Ya después. Ahora te pagan por hablar. Ahora hablo demasiado y paja. Pero en ese aislamiento en el interior comienzo a jugar, a crear, a jugar con los insectos, a jugar con las vacas. Un día era maestro de karate, al día siguiente hacía una casa de árbol, al día siguiente me iba con mis amiguitos al río a crear toda una historia. Y yo creo que esos entonces fueron mis primeros pasos como actor. Claro, Cuando- en esos mundos que imaginabas. en Claro, el interior. creando imágenes. Yo me acostaba a dormir y cuando me acordaba de mi mamá me daba mucha tristeza, así que me ponía a crear cómo iba a ser mi novia en el futuro y eso me traía una alegría. Ajá. Claro. Y ahí entonces empiezo a crear historia. Y por eso es que me doy cuenta que hoy en día, si nos matan la imaginación a los niños, puede que nos maten muchos sentimientos. Claro. No deben crear, porque hoy en día dicen, es que tú vives en una fantasía, tú vives creando mundos en tu cabeza, pero lo ven como algo infantil o como algo tonto. Y para mí crear la fantasía realmente es el mundo real, donde vivimos, el mundo de tanta importancia que le damos. Pensar que los políticos nos van a salvar o pensar que... Eso es fantasía. Eso para mí es más fantasía que lo que Y yo en creo. eso sí cree mucha 100%. gente. Y eso es mentira. Y eso nadie Ficción. lo cuestiona. Claro, o creer que nosotros estamos ya acomodados y tenemos la vida segura viendo tantas diferencias sociales que existen. Eso para mí es más fantasía que los Claro. mundos que yo me creé. O en el realidades que campo. se van dando a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, el COVID, que nos hizo Claro. dar cuenta, Totalmente. independientemente de la realidad que tú vivías, Sí. que nada estaba Es un asegurado. excelente ejemplo. Sí, sí, sí. Porque en el COVID entonces quedamos como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Ajá. con todo lo que construí? Nos movieron el tapete. ¿No? Y se movió demasiado porque mucha gente se murió. Sí. Elmis, ¿y cuándo ves la oportunidad de decir, sabes que yo quiero hacer esto en mi vida? Porque, claro, estás en la escuela, multigrado, las carreras básicas o generales que siempre nos dicen en la escuela, vas a ser ingeniero, vas a ser doctor, Doctor. policía, Abogado. pero de repente sale estas ganas de escribir en tu mente, de hacer historias. ¿Cuándo tú tomas la decisión de decir, sabes qué? Esto es lo mío. Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta porque, y es lo que siempre comunico cuando me invitan a echar cuentos por ahí en las universidades, porque yo empecé así, ok, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer algo grande con mi vida, voy a ser doctor. Y me metí en medicina. Ah, ¿tú hiciste Sí, medicina? hice como 3-4 meses y no di bola. Pero entraste. Pero entré. Pero entraste. Sí, sí, fue difícil. Eso, Sí, es sí, un sí, logro. Después estudié un año de junior chef. Ok. Entonces me convertí en cocinero, pero también casi fui policía porque iba a agarrar una beca. Casi fui sacerdote, casi me meto a padre. ¿Qué? Un No día- te creo, Ville. un día Ay, vi no, una- ¿por qué? porque un día vi una película de la Virgen, yo dije, yo soy el man. Me metí en el personaje. ¿Cuánto tiempo tuviste? No, fui como a los retiros, yo concha, el hermano, que ¿sabes? Era porque estaba en esa búsqueda, entonces no fue Eso. que me hice actor de hoy para mañana, porque vengo No, del tú eras interior. actor ya, tú. Ya yo Déjame estaba decirte, metido en tú los no diferentes tú no sabías, pero tú eras doctor ya, tú eras... Estaba haciendo roles. sacerdote, Por eso es exacto. que haces tan bien los papeles, porque viviste Yo fui en toda viviendo. esa historia. Claro, y vivir, experimentar es lo que te hace, porque también entonces me metí a la vida nocturna a trabajar. en los bares. Antes, termíname el cuento del padre. ¿Qué fue Oye. lo que pasó? No, lo que pasa no es que Fue como una idea, es lo que fue entiendo una yo. idea. Fue una idea. Fue Y una Empecé fuiste idea. a a los entrar. retiros. Sí, porque cuando estás en el interior del país, cuando estás chiquito, allá en mi casa todavía la JMJ. Ah, Claro. La abuela reza todos los días, te llevan a los velorios. No es algo tan alocado, Yo estaba de exacto. chiquito No. y me sabía todas las letanías, todos los rosarios. Claro, porque esa era la diversión de mi abuela y me llevaba. y uno se crece viendo a estas personas como figuras de autoridad en donde uno vive, ¿sabes? Entonces es como, hey, el sacerdote es el sacerdote, Ese es el hermano. man. Ese es el man del pueblo. Entonces sí, entonces yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y entonces después me di cuenta que era actor. Ajá, que ¿viste? era cineasta. Y me meto a hacer cine, no como, porque nunca lo estudié como tal, fui preparándome a pedazos, igual que la actuación, pero me meto a hacer esto porque yo sentía que tenía que comunicar algo. Ok. Y eso es lo que, ahí es donde me hago como cineasta. Tenía que decir, porque el cine es eso, es comunicarle a miles de personas a través de tus historias las ideas que tú tienes en tu Pero vida. Elmis, vamos a una realidad que existe en nuestro país que tiene que ver con cómo concebimos las cosas. Entonces, claro, ese sueño que inicia con quizás ser doctor o ser arquitecto y demás, que son las carreras que uno ve que la gente además te dice, sabes, esto es lo que tú puedes realizar, esto es lo que puedes hacer para subsistir y para tener una buena vida. Así no te vas a morir de hambre. Así ¿eh? no te vas a morir de hambre. Y llegas entonces a algo
que te puede gustar, que te puede llenar, pero entendiendo en el país y en la realidad que vivimos, Claro. es como que todo el mundo cuando tú expresas, creo que es un poquito en la línea de lo que dijiste, como que cuando te quieren matar los sueños o las ideas que Sí. tú tienes, todo el mundo te comienza a decir, hey, Yeah. de esto no vas a poder vivir, y quizás tú mismo te lo cuestionas pese a que te puede gustar. O sea, ¿cómo fue esa transición Sí. de realmente decidirlo? Porque me imagino que así como que hiciste ese sacerdote te pasó por la cabeza, pero me imagino que también pensaste, hey, de repente aquí en Panamá no hay industria para eso y quizás tengo que hacer otra cosa. O sea, ¿cómo lo asumes como ya una realidad de que lo vamos a hacer? Sí, yo me empecé a perder en esta sociedad, lo que llamamos como sociedad, me empecé a perder en las ideas de lo que me decía la gente que yo tenía que hacer, en las ideologías. Yo tenía una idea. No tuyas. No, sino de ajá, otros. yo tenía una idea y eso es lo que hay que hacer, ser fiel a tu idea porque viene de ti. Pero las ideologías empiezan a dominarte. Tienes que hacer esto, acá te puede ir mejor. Y yo empecé a perderme que quería estudiar algo grande, que quería ser un arquitecto, que a lo mejor quería ser un doctor, que quizás esto era mi camino. Y ahí es donde tengo la oportunidad de viajar a México por primera vez y fui a México y me di cuenta cómo si era una estructura real, cómo estudiar actuación era algo real. ¿Pero fuiste a México de paseo? o- ¿Cómo Sí, se dio la oportunidad? Fui con mi familia, fui con mi mamá. ¿Qué edad y tenías? Ya tenía como mis 19. Ok. Pero Ya. viste la estructura de cómo se trabaja Sí, televisión conocí actores. y seriados. ¿Pero por qué? Mira, porque fui, mi mamá se regresó y yo me quedé. Sí, ella tú eras mayor de edad. Ya y yo toda era la- mayor de edad y le dije, mamá, yo quiero quedarme un rato más y ver qué Y onda. ahí fue donde le Me quedé un año. arrancaste eso a tu Un mamá año. de Mira, nuevo. que mi mamá y yo siempre hemos estado... Sí, sí. Sí. Y por eso que la quiero mucho, porque ella lo hizo con mucho esfuerzo para poder Claro. ayudar. Entonces, al final, viajo a México y ahí es donde me doy cuenta, esta gente tiene una carrera de verdad. Tenían material de compose, página web, tarjetas de presentación. Y te metiste en la industria como fuiste a casting. O sea, ¿qué comenzaste a hacer que tuviste una cercanía con No, la... Porque eso comencé no a es por llegar estudiar. y No, que, comencé a hola, estudiar. Televisa, estoy aquí. No. Yo Exacto. dije, oye, ya que estoy aquí, voy a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo es esto de las novelas? Y comencé a estudiar. Entonces Allá en comencé México. a prepararme como actor. Y ahí, entre los estudiantes te decían, acá hay casting, acá están llamando, Claro. acá pagan, acá no. Y ahí fui viendo. Y me iba bien, porque cuando iba a los castings, quedaba. Y cuando iba a los rodajes, el director, yo iba bien chaneado y el director decía, oye, ¿dónde está ponme a este muchacho acá? O sea, yo sentía que algo en mí tenía gustaba. esa chispa. Sí, sí, Yo le decía, gustaba. entonces no estoy tan equivocado, por aquí puede ser mi ruta. Oye, ¿cuál fue la primera oportunidad o el primer proyecto que hice? ¿Sabes qué? Elmis, vas a participar. Sí, llego a Panamá después de México porque me asaltaron. ¿En México? Ah, Casi ya me la matan. Sí, ese es un país muy difícil. Sí, sí, ¿Qué te cuéntanos hicieron? un poco de eso. ¿Dónde ¿qué estabas? ¿En el pasó? DF? Sí, en el DF. ¿Y qué te hicieron? Un día me metí a hacer una llamada por webcam con mi familia, mi abuela y mi mamá, y asaltaron el internet donde yo estaba. Y mi mamá se quedó escuchando el asalto. Que no, que estrés, pobrecita. Sí, y Ay, fue a un la asalto vida. a mano armada, pistola en la cabeza. Fue una cosa que yo dije, bueno, ya Vamos a Panamá. no ha empezado el proyecto y ya, Ya me ya me lo robaron. van a acabar. Ay, y me Dios. asaltaron. Entonces, a raíz de eso, ya andaba un poquito más como Temeroso, claro, ¿no? Totalmente es un normal. país muy No, complicado. claro. Me cuando imagino que roban. ya sabes actuar bien en Sí. un momento de De una frulo. escena de El frulo. frulo, que es como Sí, sí. un- ¿Te acuerdas nada más de un eso, frío en Nico? el- Sí. Sí. Y ahí fue donde decidí como que, bueno, voy a Panamá y regreso. Pero cuando llegué a Panamá me di cuenta que la industria estaba comenzando con el fondo de cine. Empecé a hacer televisión con la gente de Quien TV, a crear personajes y me dan la oportunidad de trabajar en Sal Si Puedes como protagonista. La primera película que se hizo del fondo de cine, que le fue muy bien. Sí. Y ahí arranco entonces. Desde ahí ya he hecho 11 películas como actor. Wow. Después Y de también después de eso, escribir, ¿no? escribir. ¿Y las Pero películas? entonces esa es otra etapa en la que entro después para poder interpretar los personajes que yo quería. Es como ir hilando, ¿no? La historia, porque te involucras como actor, vas conociendo un poquito del entorno, no solamente en la realización de la escena, sino también en cómo se trabaja, cómo se produce, y ahí creo que va entrando entonces Eso. eso en particular. Pero también para escribir uno tiene que tener un talento. Sí. ¿Cómo lo descubres? Bueno, siempre me he unido a gente que sabe más que yo. Yo creo que eso es una fórmula que le escuché una vez a Rubén Blades. Él decía, me uno a gente que sabe más que yo y de esta forma Aprendo. y yo también brindo mi parte, ¿no? Claro. Y así he ido, me he unido a gente que sabe, gente que me ha apoyado. Y ahí es donde comienzo entonces mi etapa de productor, porque yo quería contar historias. Y algo que siempre me tuvo confundido, y lo estábamos hablando acá, era ese tema del éxito y el fracaso.
Yo estaba obsesionado con tener éxito en la industria. Yo quería tener éxito y yo pensaba que el fracaso era eso que me iba a reventar y me iba a dejar en el pedazo, y que el éxito era lo que me iba a integrar o lo que me iba a hacer grande. Y muchas veces descubrí que en el fracaso me integré mejor al siguiente paso, porque nunca en cine, nunca es más fácil. Siempre trae las consecuencias, siempre es más caro. Siempre como un nuevo comenzar. Sí. Y tú tienes que dar el siguiente paso para que tu equipo crea en ti. Yo he aprendido a hacer plan de rodaje, sé cómo es el maquillaje, yo sé cada dólar dónde tengo que ponerlo para que se vea frente a la pantalla en el proyecto que estoy haciendo. Y si yo no lo hago así, no va a existir el proyecto como lo quiero hacer, a menos que sea millonario, que no lo soy, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Actuar, el tema de escribir, ser escritor, o la misma producción? ¿Qué disfruta más? Sinceramente, yo sí he escrito y he producido y dirigido para poder actuar. A mí me gusta actuar. Es lo que yo quiero hacer. Y en el tema de la actuación, sabes que siempre, me imagino, pues hay un tema de un papel que eres el malo, un papel que eres el buenecito, un papel que haces como del tonto. ¿Cuál es el papel que te gusta como más desarrollar, que sientes como que mejor te sale? Es una muy buena pregunta porque yo nunca lo he visto de esa manera. En las historias de todo el mundo, en la historia de alguien tú eres el malo. Y en la historia de otro tú también ahora eres el bueno. Entonces no siempre es bueno y malo, sino las capas que te trae ese personaje y el por qué esa persona está haciendo de esta manera. Yo creo que así podemos aprender todos. Porque sí, existen personajes que de cierta forma tienen cierta maldad. Pero yo creo y me niego a pensar que todos somos buenos al 100% o todos somos malos al 100%. En todo lo malo hay algo balance. bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Claro que sí. Y el personaje, en esa misma línea de preguntas, el personaje más difícil que has interpretado. Porque hay personajes, me imagino, que psicológicamente inclusive son muy pesados y muy fuertes. Y muy pesados no porque yo me meta en la historia. Por ejemplo, mira que casualmente en la historia de Balboa, que es un musical, yo interpreto a Francisco Pizarro, que fue un conquistador que mató gente. Claro. Y no porque yo me crea un conquistador o porque sienta que maté a alguien, porque eso es de mentira. Y yo estoy consciente que es de mentira. Pero en la obra tenía que empujar, escupir, gritarle a la gente, alarlas por el cabello. Y entonces eso, de cierta forma, hacerlo todo el tiempo te va creando una energía que cuando tú terminas te duele la espalda y no sabes por qué. Es como un estrés. Y la gente dice, pero esta gente se metió en el personaje, qué payaso. No, es lo que conlleva esas emociones, porque aunque sea de mentira, tú estás evocando... Eso te pasa un precio. Tú estás evocando el llanto. En cine tú tienes que hacer 8 o 10 escenas. A veces no es por ti, es porque el sonido no quedó o porque la luz no era como ellos la querían. Y entonces retoma el llanto. Una y otra vez, 8 veces en un solo día cuando sale. Triste. Todo el día triste. Sin lágrimas. Lo vas viviendo. Llevas a tu casa con los ojos hinchados, te duele por aquí. Esa es la factura que te pasa interpretar un personaje. No que me quedé en el personaje. O sea, tú no utilizas el método como tal, entonces entiendo yo. A veces que el método es un tema, es una técnica de actuación donde te involucras y si eres un asesino, te comportas y realizas todo lo que hizo ese asesino para poder. Entiendo que no la usas tanto. No, yo trabajo... el actor siempre usa lo que le funciona. El recurso, ¿no? claro. Sí, lo que le funciona. Yo si lo he tenido que hacer, ahorita no lo recuerdo, pero yo uso más que nada el músculo de las emociones. Yo conozco cómo hacer para que se vea que estoy tratando de sentir algo. Eso es lo mío. Por ejemplo, cuando me preguntaste ¿qué disfrutas más? Yo disfruto hacer reír. A mí me pagan por hacer reír. Es lo que me gusta más. Pero nunca niego candela si el personaje tiene que hacer lo que tenga que hacer. Elvis, y una pregunta, o sea, y tirando un poquito para atrás, te estaba escuchando y veo que has llegado, digamos, como a un punto en el que has tenido ya, nos contabas 11 trabajos en películas, has hecho muchas horas de teatro, etcétera. Pero en esa primera experiencia que tú tuviste, ¿cómo se sentía internamente ese niño de David que luego creció en Dolega? O sea, ¿cómo fue para ti la realización de estoy haciendo lo que de niño hacía en el campo, en el patio de mi abuela? Sí. Esa es una pregunta que me eriza todavía, porque al final yo no, ¿sabes? Yo todavía pasa y me llaman para otro proyecto y llego al set y digo, ¿de verdad estoy haciendo una película? ¿De verdad me llamaron? Yo estuve al lado de Benicio del Toro, ganador del Oscar. Wow. Estaba al lado de personas que yo digo, yo estoy aquí y me están dando la oportunidad y dicen acción, y cuando dicen acción,
todo el mundo está esperando que yo haga algo y tiene que quedar bien. Y entonces ahí es donde yo digo yo nací para esto. Y la gente te lo dice. Yo, ¿cómo me siento? Todavía no me lo he creído. Todavía trato de no creerme que estoy haciendo esto. Me siento feliz y me siento con una responsabilidad, porque a mí me salvó la actuación. ¿De qué me salvó? Yo venía creciendo en una juventud en el interior donde me daban cerveza de los 13, 14 años, donde el éxito de la noche era tratar de conquistarte una chica y meterte una borrachera gratis si era posible. Ese era el éxito de la noche. Y toda la energía que yo enfocaba en eso me estaba haciendo perder el tiempo. Claro. Y esa pérdida de tiempo me traía frustraciones, me traía tristeza, me traía ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y no me daba cuenta que era que tenía que desaprender todas esas mañas que traía. Porque no te creas que todo es color de rosa en el interior. La gente siente que el interior es que pollera, aplauso, diablico, comida. Hay un mundo oscuro ahí donde uno se va hundiendo en el licor, en las drogas, todo eso. Yo nunca fui muy vicioso, pero sí empecé como a perder energía en cosas que no tenía que hacer. Y ahí entonces descubro este arte que es actuar. Lo descubrí porque unos extranjeros fueron a hacer una obra teatral en el interior sin objetos. Todo era de mentira, tomaban agua de mentira, se movían. Y yo quedé tan impresionado que después con los años fui buscando y buscando en mi subconsciente y quedé siendo actor. Y eso me hizo viajar a Rusia, a España, fui a Cannes, estuve por Francia. He viajado a diferentes países haciendo mi arte y por eso yo siento la responsabilidad de irme al interior y decir, si yo puedo, y fui un cholito de acá como ustedes, o un pelado del gueto, o incluso un yeyecito que en tu casa sientes que no te escuchan o estás frustrado, tú también puedes. Si yo cuento historia y soy actor y vengo de allá de una escuela multigrado, tú también puedes. De esos personajes importantes que te has topado en tu trayectoria, que has tenido la oportunidad de compartir, algunos de ellos conocidos como el que acabaste de mencionar, ganador de Oscar y demás, ¿cuál es uno que te ha marcado? Que quizás no sea tan conocido para la gente, pero que es una eminencia en lo que hace, porque hay muchas personas que en el mundo del cine se dedican a estar detrás de cámara, que son muy importantes y que quizás nosotros no conocemos. ¿Quién ha sido una persona como que has tenido una conversación o has tenido una comunicación que realmente te marcó por algo que hizo, por lo que te comentó, por lo que te ha dicho que puedes tú hacer para ser mejor en tu arte? Bueno, hay muchas personas que me han marcado y entre esas siempre mi modelo a seguir ha sido Rubén Blades, porque es un actor, es cantante, es abogado. ¿Lo has conocido? Sí, una vez le hice una pregunta y fue sencilla, fue una pregunta básica. Le dije, usted que un día no estuvo canciones y soñaba con ser eso, ¿qué me aconsejaría? Y habló como 20 minutos, sin parar. Y entonces yo fui recogiendo. Y una de las cosas que rescato es que él dijo, nunca me entregué a los vicios. Nunca fui una persona que consumió droga. Nunca me entregué al alcohol. Siempre estuve para lo mío. Y eso me dio el tiempo para poder crear. Y entonces yo dije, bueno, hay que alejarse un poquito de estas locuras, ¿no? Oye, porque la fama trae eso, ustedes lo saben. Claro. La primera vez que te fuiste a México y regresaste a Panamá a ver el tema de la industria, veías que estábamos en pininos todavía. ¿Has visto desde ese momento hasta el 2023 un avance importante, nuevas oportunidades, que la industria haya crecido, de que sabes que se puede vivir de eso aquí en Panamá? Sí, bastante. En especial tenemos un fondo de cine nacional que es una ley que nos hace un premio en el que tú participas y te dan un dinero para hacer 4 películas al año obligatoriamente. Entonces eso ha hecho que las personas puedan actuar. Pero a pesar de eso todavía no hay muchos chances. Entonces hay pequeños proyectos como el mío que estoy haciendo que se llama Érase una vez en Panamá, que es una película bastante urgente que siento que tengo que contar por mi experiencia. Y yo siento que tengo la oportunidad de contar esta historia que estoy armando porque la industria ha crecido.
porque hay gente haciendo, porque hay gente que se ha entregado a estudiar audio, iluminación, fotografía, pelados nuevos haciendo vestuario, maquillaje, y es más accesible, porque antes solo eran 3 gatos y esos 3 gatos era muy difícil accesar porque ellos eran los que tenían los equipos y costaban miles de dólares y jamás lo íbamos a hacer. Hoy en día tú haces una película con un celular si te lo propones. Pero háblanos un poquito de la idea o de dónde nace Érase una vez en Panamá. Érase una vez en Panamá es una película que nace viendo yo en carne viva en la problemática del sistema de salud en Panamá. Mi abuela se quebró la cadera, un día se cayó y la llevaron a un hospital público porque la ambulancia la llevó directo allá, y cuando fuimos a ver qué había que hacer, a ella le dijeron: hay 80 personas por delante de usted, tiene que esperar más o menos 2 meses y medio para que la operen. O sea, quebrada en una cama. No, Dios mío. Y entonces la reacción de la gente es: vamos a llamar, yo tengo contacto, vamos a ver qué hacemos. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo vamos a llamar a quién para pasar por delante de 80 personas que ya llevan un mes ahí? ¿A quién? Entonces, con mucho esfuerzo la operé en una privada. Y después de eso, lastimosamente, una tía, seguido a ello, que esas son como cosas de la vida, a todos nos pasa y no estoy esquivo a eso, pero mi tía se muere de cáncer. Y ella se muere de cáncer sin saber qué tipo de cáncer tiene, porque la resonancia en Chiriquí no sirve. Cosas como esa. Y eso pasa mucho en Chiriquí o en las provincias interior, centrales, sí, que tienen que viajar para acá. O hasta en la ciudad. Y hacer la fila de Parece locos. mentira, pero sí. Es verdad, sí. Entonces empiezo como a escribir este proyecto que tiene que ver con el sistema de salud, pero yo quería tocar otros temas. Entonces la película viaja en dos tiempos. Es la historia de un conserje de un hospital que conoce todo lo que está ocurriendo, pero sin querer es parte del robo más grande que hay de medicamentos en ese hospital. Tú sabes que ahora que mencionas todo eso, tú eres un activista, creo que la gente lo sabe, en muchas ocasiones te hemos tenido la oportunidad de ver tanto en las manifestaciones, ya sea por medio de las redes sociales o estando allí. Sí. Y escuchando un poquito el tema de esta película como tal, creo que es una manera de hacer docencia, porque, a ver, mucha gente piensa o a veces estamos en nuestro diario vivir y queremos aportar soluciones, pero sabemos que las personas que realmente pueden hacer algo se dedican a ciertas cosas en específico, llámese políticos que podrían resolver una problemática, por ejemplo, caja de seguro social. Sí. Sin embargo, con este tipo de mensajes traspolado a tu realidad como actor, como director, como productor y todo lo demás, tú también estás aportando algo para que la gente concientice y entienda de que realmente este tipo de temas los tenemos que solucionar. O sea, ¿sientes que es tu grano de arena en lo que tú te dedicas para poder lograrlo? Siento que es lo que tengo que hacer. Una vez escuché a alguien que decía: los 3 últimos minutos de tu vida son los que más van a importar, porque vas a acordarte no de lo que pudiste o dijiste que ibas a hacer, sino de lo que hiciste. Y yo creo que tengo que contar estas historias desde mis perspectivas, porque cuando lo puse en redes sociales, todos se abordaron a contarme su historia y ahí comencé a escribir. Y no solo toco ese tema, también toco el tema de las desapariciones, de las niñas, de las mujeres, que son números increíbles que nadie conoce, temas políticos, parodias políticas, y es mi manera de decirle a la gente: hey, tal vez yo no cambie nada, o mi película sea una película pero más, podemos hacer algo. pero comienzo yo haciendo algo yo, claro, y tú harás tu parte, y si todos hacemos un pedacito, yo creo que algo vamos a ir logrando. ¿Sí? Y hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de escribir una película de ese tipo en Panamá, siendo un país tan chiquito? ¿Cómo ha sido tu experiencia de cara a... Hay gente que te ha dicho, no te metas en esas aguas o... Sí, totalmente. ¿Sí? Y otra pregunta por ahí mismo, porque muchas de las cosas que tú has hecho, yo me siento como identificado por el tema de los hospitales y todo, porque también la viví. Hace poco con mi suegra, en fin, tantas cosas que pasaron. Sin embargo, yo sé que el medio político aquí en Panamá es una mafia. Sí. ¿Has recibido alguna llamada, amenaza de algún tipo de gremio? Y ¿sabes qué? No estés sacando eso en tu película. Estás sacando un personaje que no dice que soy yo, pero se parece a mí. No hagas eso. ¿Has recibido algún tipo de amenaza? No tan directamente, pero sí en mis proyectos o en mis emprendimientos me mandan la DGI cada 15 días, cosas como esa. ¿En serio? Sí, más o menos. O sea, eso que no le pasa a nadie, a ti te está pasando. No, seguramente sí les pasa, porque bueno, igual hay que estar en orden, ¿no? Pero cada 15 días, hermano. No es que nunca me han amenazado de muerte como tal ni nada por el estilo, pero yo sí sé que muchas veces
llega a los grupos y no les gusta. Claro. No les gusta. Y ese es el problema de la creación, que muchas veces es dolorosa. Y no es dolorosa en cuanto a lo físico, sino es que es dolorosa y tortuosa, porque avanzar este tipo de proyectos y que te vayan cerrando puertas no es sencillo, pero todo arte tiene que ser doloroso, pienso yo. Sí. De cierta forma. Para poder, digamos, como transformar Sí, de alguna para poder manera transformar. a alguien o a la sociedad. Sí, hombre. Sí, tiene que Sí. ser duro. En el mundo del arte al que tú te dedicas, en el mundo del arte que no mucha gente conoce en nuestro país, definitivamente hay una gran cantidad de personas que lo están haciendo y que estamos creciendo como industria. Tú comentabas hace un rato de cómo ha mejorado desde que tú prácticamente llegaste en un lugar Sí. donde sí hay una industria como tal. Quiero que me hables de esos profesionales panameños, porque aquí hemos tenido a varias personas sentadas en este podcast Sí. y uno de ellos específicamente que se dedica al mundo del teatro, que tú muy probablemente lo conoces, Benjamín Cohen, Sí, claro. hablaba de la calidad de talento que se encuentra en Panamá y que quizás hay mucha gente que piensa como que, bueno, quizás aquí las cosas no funcionan porque acá no hay talento, y él en su contraposición de una persona que ha venido de afuera y ha trabajado con gente panameña, inclusive llegó a decir, sentado aquí donde estás tú, que probablemente el gremio actoral o la gente que se dedica a esto es de los más talentosos con los que ha trabajado, si no el mejor, Wow. por las condiciones en cómo desarrollan su trabajo. ¿Cómo lo ves tú estando desde afuera? Porque qué interesante ver que una persona de afuera es el que nos da Sí. mérito y nosotros muchas veces le damos Nos el damos palo. palo. Totalmente, ¿no? Sí, bueno, yo sí tengo un poco de sentimientos encontrados, porque hoy en día yo siento que la gente se pelea un poquito con el conocimiento. Si, por ejemplo, si tú vienes y me das una opinión, muchas veces la gente se ofende en vez de aceptar o escuchar qué es lo que está ocurriendo. Y yo pienso que debemos ir mejorando. Mucha gente no pauta en las películas porque dice, es que no las entiendo, no me gustan. Yo siento que tenemos que ir mejorando nuestros guiones, tener más personas, pero sí hemos ido avanzando y siento que hay mucho talento en Panamá, y de las personas que yo he aprendido mucho son ni siquiera tan, ¿sabes? Por ejemplo, he aprendido mucho de mi amigo Diego de Ovaldía. Okay. Es una persona que para poder crear un proyecto como Balboa se leyó 38 libros. O sea, es una persona y en el crew y en el cast que he trabajado con ellos, también he aprendido de pelados que vienen de afuera o intentan buscar. Y también he aprendido de gente que no está en el medio artístico. Porque no solamente es ver la actuación, ver el arte, también tienes que aprender de economía, de finanzas, de organización, de creación de proyectos, de cómo presentar una carpeta, de entender qué es un presupuesto de inicio a fin. Y esas cosas me las ha enseñado, por ejemplo, Tom Sawyer. Okay, Que es un tipo claro. que maneja discotecas, que es Wow. Atsuo. Y contraste. Con él, sí, ves, entonces Ajá. es un contraste de personas que van agregando a la vida, y yo creo que el talento no solo está en el performance o en la actuación, sino en nuestra gente que todos los días está metiéndole, profesionales de la comunicación, el que está detrás de la cámara, el fotógrafo muchas veces te dice cómo es mejor y no se lleva el mérito, nadie sabe que él está allá atrás. Claro. Entonces de ahí es donde yo voy aprendiendo, y el talento está, tenemos que seguir aprendiendo y creciendo, pero sí tenemos que ir dándole mérito a la gente que está alrededor y que nos van empujando a que seamos mejores y más profesionales, ¿no? ¿Y cómo está el consumo? O sea, porque estamos hablando de la parte profesional, de los que implementan o utilizan su arte, su talento para poder desarrollar una película. Ajá. Y nosotros queremos, los panameños me refiero, que están fuera de esa industria, quisiéramos ver a más personas, más actores que Buenísimo. puedan Bueno. estar nominados a un Oscar o qué sé yo, ¿por qué no? Pero eso también va de la mano del apoyo que yo le dé. Porque, qué fácil es decir, la industria en Panamá no crece, pero prefiero ir a ver Rápido y Furioso y no veo la película de Elmis. Entonces, quiero que me hables un poquito del público, porque Claro. el público siempre queremos Claro. a grandes actores, grandes gente. Pero no apoya. pero también te tienes que involucrar, porque Tiene que es apoyar. parte de ti también. Es Sí. como en el tema deportivo y muchísimos otros. Sí, mira, yo te voy a explicar por qué el público es tan importante. Si tú haces una película en Panamá y aproximadamente 200,000 personas son las que van al cine, ese es más o menos el número. Por ejemplo, Congelado en Rusia, en la que yo estuve involucrado, pero es una película de Arturo Montenegro, hizo 151,000 entradas. Es la película más vista del país hasta ahora. Ok. Mira. Esa película a 151,000, tú lo prorrateas a $5, más o menos la entrada. O sea, la película hizo $800,000. Casi el millón. Pero costó- Pero el cine te quita el 60%.
De esos 800,000. Y si no quieres, haz tu cine y pon tu película. Claro. El que te pone las películas en el cine se lleva aproximadamente un 10 a 12%. Wow. De lo que va quedando. Y lo que te costó la película. Entonces tú terminas trabajando para el inglés. Exacto. Pero el sueño del cineasta es que como en Panamá solo más o menos van 200,000 personas a verlo, entonces tú la llevas a Colombia donde hay 8 millones de habitantes. Claro. O lo llevas a México donde hay 150 millones de habitantes. O lo llevas a Estados Unidos donde hay 333 millones de habitantes que si te la ponen en 18 salas, hiciste un proyecto millonario. Ese es el sueño de todo Pero la cineasta. realidad... Eso funciona así también en la música. Eres cantante aquí de discoteca, vas a tener algo para, tú sabes, para sobrevivir el día a día, pero si tú quieres irte a Grandes Ligas, tu canción tiene que pegar afuera. Sí. Claro. Pero para que pegue afuera, tienes que primero hacer algo en Mucha Panamá grande bulla. para poder que esa canción Mucha de repente bulla. se pegue afuera. Pero la realidad es así, porque tú y yo conversábamos hace un rato también de cuando vas afuera también hay otros fenómenos. Exacto. Entonces viene el fenómeno de hagamos una película para afuera. Que Ajá. yo se lo he escuchado a muchos cineastas, pero cuando lleva tu película que va para afuera y se la pones en México o en Colombia, ellos dicen, pero si yo dejé 200 películas colombianas, 300 mexicanas afuera, ¿por qué pondría una panameña? Tú tienes que hacer eso, pegar en tu país tan fuerte, llegar a algún premio o que los números sean tan grandes que entonces la industria te voltea a mirar. Que resulte atractivo levemente ahí. Dice, pero es que fue exitosísima en Panamá, que es un Claro. mercado difícil, digamos. Y yo pienso que nuestras películas tienen que ser reflejo de nuestra cultura. Yo no puedo hacer una película gringa al estilo panameño porque no funciona. Eso ellos ya lo tienen y con mucha plata. Nosotros tenemos que hacer, mira, si nosotros no tenemos cultura, que la gente lo ve como un accesorio, como, la cultura, sí, ayúdenlos, no. La cultura realmente es como, si no tenemos cultura como país, es como vivir en un país sin reflejo. Ya sea del agua o de un espejo, la cultura es lo que nos va a dar la identidad. Es como tu foto con tu abuelita. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que ellos te hicieron. Esa es nuestra cultura. Tenemos que contar películas panameñas. Porque la gente dice, es que es muy regional, es que el chiste lo van a entender aquí. Ok, que tenga una Pero es estructura. llamativo también. Es una, Sí. haz una estructura internacional, pero al estilo panameño, así como nosotros consumimos películas de España, Claro. de Argentina. Y nos reímos igual. Claro. No sé, Sí. y si no entendiste algo, tú asocias. Ya más o y menos por tiene aquí sus es. chistes muy de ellos, Sí, ¿sabes? Y tú pero ahí lo donde vas tú te viendo. pongas a copiar o a crear un concepto internacional aquí, No, se no puede. funciona. Tú sabes que ahora que lo mencionas, yo me acabo de acordar de una película que es parte de una subcultura mexicana que tiene que ver con la música cumbia, que no recuerdo en este momento su nombre, que entiendo que fue muy premiada fuera de manera internacional. Y estamos hablando de algo que es muy regional mexicano y que a mí me gustó mucho porque era como lo que tú dices, un poco te estás adentrando a conocer, no el México que te muestran por lo general, sino parte de una cultura literal que existe en este país que tú no tienes idea que eso son unos muchachos que bailan cumbia y que son como se visten así como todo ancho, o sea, es una No cosa tienes idea. una cosa loca y logra ser llamativa, pero también porque la historia es muy buena. Claro, o como Bollywood, ustedes ven como Por ven esas supuesto. películas Claro. que bailan y que ponen su tigre y en lo que ellos creen, en los dioses que tienen, y es tan atractivo que la gente lo consume. Y claro, el sueño es hacer películas de superhéroes tal vez, pero Claro. ¿por qué no uno panameño? Pues? Claro. O hay películas también, volviendo al ejemplo de México, Roma, que retratan una problemática del país, que es, digamos, como el trato con las personas que brindan un servicio dentro del hogar. Pero también se vive, digamos, esa problemática en el resto de Latinoamérica Claro, o en pero- otros países de Latinoamérica, que es parte de lo que puede pasar. O sea, tú puedes retratar una película con una historia muy local, Sí. pero una problemática que puede ser Internacional o mundial. internacional. Por supuesto, por ejemplo, la temática de salud nos golpea a toda Exactamente. Latinoamérica. Las desapariciones nos golpean en toda Latinoamérica. La corrupción que consumen o las dictaduras vienen de Latinoamérica y eso nos arropa a todos. Pero mira, eso es un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, Roma es una película bastante densa y difícil de ver y a la gente de repente no le gusta. Pero existe otro mexicano como Guillermo del Toro que te hace La forma del agua y un hombre anfibio Ajá. se enamora de una mujer y es un mexicano también. Y Sí. tiene la esencia mexicana. No necesariamente tengo mañana que hacer una película de una empleada panameña. Exacto. Puedo crearme una criatura y no es que tenga que llevar salomas o plena o para que sea panameña, sino nuestra problemática. Eso. Por eso es que Érase una vez en Panamá se llama Érase una vez en Panamá, porque es lo que yo viví, lo que yo vi, lo que he venido escuchando porque la película se cuenta en 2 tiempos.
este muchacho que es el conserje del hospital, todo el mundo le dice que se vaya del hospital porque está involucrado en algo que no debe, y un señor que está en cama hace 2 meses le dice, espera, tú tienes que dar la cara, yo te voy a echar un cuento. Cuando yo era macho de monte, en 1989, a mí me pasó esto, esto y esto, y aprendiendo eso, él tal vez pueda resolver su problema. Y entonces nos vamos al pasado a ver un poquito la historia. Pero mira qué interesante, porque tú me hablas de la realidad de nuestro país, de las cosas que estás haciendo por nuestro país, pero también es una realidad, y quiero entender ese por qué tú estabas fuera de nuestro país, acabaste de regresar, Sí. entiendo, por ciertas situaciones. O sea, entiendo que Elmis está buscando tener una plataforma para seguir haciendo cosas Sí. en nuestro país, pero también ¿qué buscas afuera? Sí, yo me fui porque, como dice el dicho, para jugar en Grandes Ligas tengo que jugar afuera. Si quiero jugar béisbol, para jugar en los Yankees tengo que ir a jugar, Exacto. para poder traerme algo. Entonces yo estoy en Estados Unidos actualmente. Estoy haciendo casting, tengo un manager, tengo mis permisos, gracias a Dios. Con todo el trabajo que he tenido la oportunidad de conectar con trabajos allá. Tenía 2 rodajes este año. Me fui y empezó la huelga. Me fui en noviembre, arrancaron la huelga en enero. Y bueno, tuve que regresar, pero no importa, porque el camino nunca es... De un punto a otro es como estrellarse en un carro. De un punto a otro la gente dice, oye, pero estuviste con Benicio del Toro y después hiciste tu película. Parece que fue de A a B, No. pero nunca es de A a B. Han pasado, Hay un en la proceso. mitad han pasado 12 años. Claro. De una película a otra han pasado 3. Y después de esa, a Sancocho, que fue la última que hice, pasaron 7. Y en la mitad me pasaron 1000 cosas. Estuve al borde de la falla muchas veces. Tuve frustraciones, tuve equivocaciones, pérdidas de familiares, pérdida de dinero en negocios. O sea, cuando te chocas en un carro, cuando vas dentro, vas como en cámara lenta. Y te golpeas con un lado, te golpeas con el otro. Y la gente lo ve como que ¡pance! Ya, lo logró, lo hizo. Y no, la vida como venga, pero a su manera y a su tiempo. Y es bonito porque al final cuando la vida llega y te trae este tipo de cosas, no puedes de que quitarle a la orden. De que, No. voy a quitarle este pedacito y quiero ser feliz acá nada más. No, tienes que agarrar todo lo que viene. Y por eso yo me fui y actualmente estoy allá, porque yo siento que sí necesito todavía contar más historias como actor y traerme los proyectos con los presupuestos de allá para grabarlos aquí. Esa es mi meta. Oye, y de las cosas buenas que te han pasado es que has sido galardonado Sí. en California. Cuéntame un poquito de eso, porque California, cuando uno habla de California, hemos tenido la oportunidad de ir y vemos Hollywood. O sea, y cuando tú hablas de Hollywood, hablas de lo top de las películas. Cuéntame esa experiencia de ese galardón que te dieron por allá. Con una película yo estuve nominado entre los 20 mejores actores de Iberoamérica y me hicieron un galardón en Los Ángeles como uno de los panameños que crea influencia en el extranjero, y me dieron esa oportunidad. Y gracias a esa oportunidad, que fue en el 2013 que la grabé, se estrenó en el 2016, me nominaron en España, fui a Los Ángeles. Ahora que estuve en Los Ángeles, el mismo contacto me presentó a mi manager. Wow. Así O funciona. sea, todo estaba tiene conectado que ver. desde el 2013. Entonces, Yo calculo que en el 2024-25 vamos a ver una estrella en el Salón de la Fama de Hollywood que diga Hermisendo, va a decir. Dios te oiga, Dios te oiga. Sí, yo realmente lo hago porque siempre se lo digo a las personas, es como un fuego que no se apaga en mí. Yo quiero seguir contando historias, quiero seguir echando chistes, quiero seguir usando a Hermisendo, porque mi meta cuando empecé con Hermisendo era, hey, nos falta nuestro Cantinflas. ¿Cómo salió ese Ese personaje. personaje? Sí. Ah, bueno, yo nací en Chiriquí, pero gran parte de mi familia es de Los Santos, entonces tengo esa mezcla. Sí, hay guerra. No, allá hay guerra, es una mezcla interesante, que cuando jugaban béisbol eso era chispa. Entonces yo traigo como ese mejengue, ¿no? Esa alegría. Y yo empecé a crear este proceso de, en redes sociales, el personaje que te habla al interiorano las cosas que la gente las complica. Porque, por ejemplo, hoy en día está de moda, y no quiero que malinterprete mis palabras, porque yo sé que hay muchas enfermedades, hay la depresión es una enfermedad, hay gente pasándola difícil, pero pareciera que estar triste es como que está de moda. ¿Sabes? Todo el mundo hoy en día utiliza eso como una pifia o como, ¿sabes? Y hay gente pasándola realmente mal. Gente con enfermedades que no saben qué es, gente en un oncológico, que quieren reírse a pesar de sus dificultades. Ojo, no estoy criticando que te sientas mal y lo puedas comunicar, y la salud mental es importante.
pero hay que ser Sí, fuerte. pero es que no son todos los casos. ¿Me explico? Claro, no todos claro. pueden tener eso. Ajá. No son todos. Y hoy en día también tenemos esa crisis de opinólogo que todo el mundo te quiere dar un consejo, todo el mundo sabe de todos Sí. los temas, todo el mundo habla de economía, de política, entonces uno se va como perdiendo y entonces vengo yo con este personaje que no soy yo y agarro todo eso y digo a mi manera, ¿Cómo lo dirías? esto jondeado y como es. Pero- Dejen la huevazón, que allá está la gente en chorrera sin agua y usted está tomando agua y bañándose. Y siempre un teléfono Sí, diferente. los también. cantantes millonarios, deje de estar quejándose y si no, deje de cantar y venga 8 horas a cargar bloques, saco de cemento, una construcción para que usted se le quite esa vaina. Entonces eso me lo permite el personaje. Claro. Pero Y hubo hacer la algo- llamada, Y hacerle la llamada a Anito, que es mi amigo, Anito. al estilo interiorano. Pero si se dan cuenta, pues detrás de eso siempre hay... Con un teléfono diferente, siempre veo que llama. Pero hubo algo que detonó el primer video de Hermisendo. O sea, ¿cuál fue la primera cómo nació la primera idea del primer video? Sí, nace pues de el 14 de febrero, que la gente como que no sé qué regalarle, y el amor, y todo el mundo llorando. Yo le decía, llévesela para un baile después de una pieza típica, sacándole brillo a la villa, llévela para el monte. Allá Y por allá se fue. y se me hizo viral. Se me hizo Listo. viral. Oye, ya básicamente no tenemos mucho tiempo. Gracias, estaba buena la conversa, ¿no? Estuvo buena la yo buena, quiero buena, seguir está buena, echando está buena, cuentos. Sí, sí. Bueno, al final no sé, algo que quieras transmitir. Un joven que se cría en el interior de la República, que ha logrado cumplir sus sueños, que quizás le faltan muchísimos más. No sé qué le quieras decir a la gente que te ve, que quizás se ve reflejado en tu Sí. realidad, que puede encontrar algo en tu historia que los pueda ayudar para salir adelante. ¿Y qué le aconsejas a los padres que tienen hijos así con esas ganas de crecer como tú en el tema de ser actor, de escribir? ¿Consejos que le puedas dar? Sí, eso es muy importante porque gran parte de lo que yo soy ha venido de mi familia y de su apoyo incondicional. Yo fui, aparte de actor, yo soy bailarín de ballet clásico, contemporánea, danza moderna, flamenco. Eso lo aprendí en la escuela Wow. de arte. Y yo estaba haciendo ballet a los 20 años y mi mamá llegaba a visitarme. Yo tenía una malla y estaba con niñas de 7 años, 8 años, peladitos, haciendo, ¿sabes? el Arte. mundo del arte, que es señalado. Intentándolo, y es muy importante escuchar, es muy importante entender que tú puedes cambiar de opinión. Si hoy no te sientes bien con lo que estás haciendo, puedes cambiar de opinión, puedes seguir tu sueño, así sea que tengas 60 años. Si tienes un proyecto, eres una persona joven, porque si tienes proyectos puedes echar para adelante, te mantiene contento. Yo descubrí la actuación, yo descubrí contar historias, yo descubrí el cine, y cuando tengo problemas eso es lo único que me arropa y me mantiene feliz. Yo salto de mi cama de un solo brinco porque estoy contento por lo que viene, y eso lo aprendí porque me dedico a lo que me gusta. Ojo, lo que me gusta también me da dolor de espalda, me duelen los pies, a veces estoy frustrado. No piense que esto es una maravilla, yo tengo que ver qué hago, todos los días tengo que pagar cuentas, pero dedícate a lo que te gusta para que no sientas que tengas que trabajar. Eso. Qué buen mensaje, en verdad. Gracias, Elmis Castillo. Oye, de esta manera llegamos a la parte final del podcast del día de hoy. Ya sabes, suscríbete, manda tu mensaje. Si quieres algún saludito, nos escribes por acá abajo y comparte siempre los podcasts con nosotros. Así que, Así Gracias. es. Nos vemos. La Mordida, el podcast.